Aquí a nuestro hermano José Luis para que dé la predicación. Bueno, ahí se oye. Sí, bueno. Buenos días, ¿cómo les fue de la semana? ¿Qué tal el frío? Congelados. A mí me tocó una semana de intenso trabajo, pero gracias a Dios estamos aquí ya para ver este siguiente capítulo. Esta es la historia de las mujeres. Hasta ahorita habíamos visto, sí, a algunas mujeres como la suegra de Pedro sanada, pero ya esta propiamente va a ser la escena de dos mujeres, la hija de Jairo y la otra también hija, la hija de Jesús. Dos hijas aquí que se van a presentar ante el Señor. Es como que apropiado para el Día Internacional de la Mujer, este capítulo, ¿verdad? Esta historia. Y vamos a ver qué es lo que sucede aquí. Hasta ahorita hemos dicho que este es el Evangelio del Señor Jesucristo. El reino ha llegado, está entre nosotros, como lo proclamó el profeta Isaías. Entonces todo vuelve al Señor. Vienen multitudes, se arrepienten y entran a la comunión. Pero hay una confrontación también con los principales de la sinagoga, con los escribas, con los fariseos. Hay una confrontación, pero que a la vez sirve para dar algunos énfasis de este reino. Es un reino donde hay perdón de pecados. Eso es esencial. Es un reino de misericordia, de compasión. Es un reino donde el Señor tiene comunión con los pecadores arrepentidos gracias a la obra de Jesucristo. Es un reino donde nos llama a reposar en Cristo, a descansar en Él. Él es nuestro descanso. Es un reino completo, centrado en la persona, en la obra de Cristo. Y poco a poco el Señor va haciendo su labor, yendo de la casa que está en Capernaum al mar de Galilea, a las orillas, y ahí en esas orillas confluyen los pueblos, 7 naciones confluyen ahí, y de ahí hace sus llamados y viene a la casa, y otra vez sale y hace sus llamados. El domingo pasado vimos que ya no nada más salía al mar de Galilea, sino que ahora lo atravesó y llegó a una región semipagana, donde le sale al encuentro un hombre endemoniado, se arrodilla delante de él. Y hasta ahorita hemos visto hombres que vienen delante de él y se arrodillan delante de él, varones, ¿sí? Sean leprosos o sean como este hombre principal en la sinagoga, sean endemoniados, paralíticos, pero se ponen delante de él, varones. Ahora vamos a ver mujeres. Y este es un golpe así como que un choque cultural muy grande, ¿sí? Vamos a ver ahora a las mujeres delante del Señor. La vez pasada vimos incluso que Satanás y sus legiones estaban temblando. El Señor no viene a derrocar al César, sino a Satanás y a su reino de maldad que está detrás de cualquier otro gobierno. Y entonces si le llega la hora de rendir cuentas a Satanás y a sus legiones, y esto lo están leyendo Romanos, ¿cuánto más imagínense que deben de rendir cuentas también el César y sus legiones? Ellos también tienen que verse reflejados ahí y decir, si nosotros hemos sido como esas legiones de demonios que destruyen al ser humano y lo hacen vivir en los sepulcros, aullando y lamentando, golpeándose y un reino de violencia, tenemos que vernos reflejados ahí, que también a nosotros nos va a llegar el momento de rendir cuentas de lo que estamos haciendo, de estar instaurando lo que ellos llamaban la Pax Romana. Todos en paz, porque si no ahí vienen las legiones y los ponen en paz. El imperio se pone en esa paz por la fuerza. Pero bueno, si Satanás y sus legiones rinden cuentas ante el Señor, el hombre también le llega el momento de rendir cuentas, y a todo gobierno le llegará ese momento de rendir cuentas de cómo ha tratado a los demás. Ahora tenemos esta escena que nos pone Marcos otra vez haciendo como un emparedado, un sándwich. Primero Jesús con Jairo, y luego viene una mujer ahí que está padeciendo flujo de sangre, y luego otra vez Jesús y Jairo. Y la historia del medio está relacionada con la otra, de tal manera que
No es una pérdida de tiempo lo que va a pasar en medio, como algunos piensan, sino que es una lección para Jairo para poder llegar a la escena final. No va a ser nada más un desperdicio de tiempo. ¿Por qué me pone una historia en medio de una historia, Marcos? Tiene un propósito. Están ligadas. Son dos mujeres que están unidas por 12 años de vida o 12 años de enfermedad. Una 12 años enferma, la otra tiene 12 años de vida. Más o menos, para que lo imaginemos, nuestra pequeña hija María Emilia hace 9 días cumplió 12 años. Haz de cuenta que yo soy Jairo. 12 años. ¿Muchos años o pocos años? Para la enferma, muchos años. Para la pequeña, pocos años. Pero los 12 años en el tiempo de los judíos, nos dice Joachim, un teólogo alemán, dice, es la edad donde ellas entraban a la madurez e incluso donde ya se podían casar en Oriente. 12 años. Tú todavía no te cases. Eso era allá, ¿no? Aquí no. 12 años, y cuando llegaban a los 12 años y medio, entonces ya la mujer, la niña, la jovencita, podía también tomar decisiones. Hasta antes era el padre. Incluso podía decirle con quién se casa y hacer su arreglo matrimonial, ¿verdad? Pero ya a los 12 años y medio para arriba entraba la madurez. Y se detiene exactamente ahí en los 12 años. Como una mujer que va a entrar a la madurez, pero como que se niega a ello diciendo, mejor me muero. Y hay otra mujer que ya madura, pero que está sufriendo. 12 años y sufriendo mucho. Hasta antes de esto habíamos visto a hombres con apertura, incluso como el endemoniado, con violencia externa, con muchas demostraciones de fuerza y poder. Aquí vamos a ver mujeres calladas en la intimidad de su vida, de su familia, en silencio y sin demostraciones poderosas y portentosas, pero ambos sufriendo. El hombre con una apertura gritando y siendo violento, y la mujer acá en el seno familiar sufriendo, estando puesta para la muerte o estando sufriendo una enfermedad muy íntima para ella, relegada. Vamos a empezar a leer la escritura y veamos qué es lo que hace el Señor. Empieza diciendo que después de estar en la región de los Gadarenos, regresan otra vez, cruzan el mar, ahora ya no hay tormenta, pero cruzan este lago, y dice que pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Otra vez, ahí está nuevamente la multitud junto al mar, el lugar del llamado, el lugar de las parábolas, el lugar de los milagros, el lugar de los llamados, el lugar de pesca, ¿verdad? Y vino a él uno de los principales de la sinagoga. Viene el archisinagogo Jairo y le dice, postrado a sus pies, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salvo, vivirá. Entonces ahí llega, como llega del otro lado, un endemoniado furioso llega y se postra a sus pies. De este lado llega no alguien impuro, sino alguien puro, el principal de la sinagoga, y también se postra a sus pies. Allá de aquel lado del río, del lago, estaban los demonios rogando mucho, por favor, mándanos aunque sean los cerdos. De este lado está el padre rogando mucho, ven a ver a mi hija, pon tus manos sobre ella para que sane. Está muy grave, a punto de morir. Pero ahí están, la misma posición, la misma postura, la misma presteza, la misma adoración al Señor. Y eso que era un principal de la sinagoga. Pero ambos, impuros y puros, paganos y fieles israelitas, tenían que hacer lo mismo. El mismo camino.
venir ante el Señor y arrodillarse ante Él y rogar por misericordia. Sea quien sea, delante del Señor se arrodillaban para esto. Y entonces fue pues con Él, aquí el Señor misericordioso y compasivo, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Hasta aquí es la historia de Jairo. Y luego viene una gran historia en medio. Y sintamos lo que está diciendo en esta historia Marcos. Fíjense cómo dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Ahí tenemos la descripción de esta mujer. Una mujer con flujo de sangre, era inmunda. Sí, había algo de sanidad, pero también algo ceremonial. No podía acercarse al templo. Una mujer en su edad madura siempre estaba recordando mes tras mes que no podía acercarse al Señor. Mes tras mes estaba recordando que era inmunda y que tenía que pasar 7 días de purificación para poder acercarse al Señor. Bueno, esta mujer estaba todavía peor, digámoslo así. Y en ese momento de su impureza, todo lo que tocaba se hacía impuro. La cama donde dormía, donde se sentaba, donde andaba, a quien tocaba, todo se hacía inmundo y todo se hacía a un lado. Y si no, tenían que purificarse en la noche y hasta el día siguiente podían ser puros y entonces ya seguir con su vida. Estaba relegada hacia un lado. Esa mujer no viene de frente, hasta el endemoniado viene de frente. Esta mujer viene por detrás. ¿Lo logran notar? Se esconde, se escurre, va por detrás. Ella no tiene un archisinagogo ni un varón que se presente y que hable por ella. No tiene a un hombre que hable por ella y que delante del Señor le diga: ven por favor y toca a mi madre, a mi esposa, a mi amiga, a alguien que interceda por ella como varón, que incline la rodilla delante del Señor, que venga de frente y presente su solicitud. Ella no tiene a alguien. Ella va por detrás, entre la multitud. Al archisinagogo se le abre el camino y se presenta ante el Señor, y todos saben que es un varón y que es importante, y viene de frente al Señor. A esta mujer se le cierra el camino y tiene que ir en el apretujo de la multitud, abriéndose espacio por detrás. ¿Lo sienten? ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo hemos llegado a ese punto de que una mujer pierde toda dignidad y no puede ni siquiera presentarse delante de su Salvador y presentar y pedir misericordia? ¿Ven dónde quedó aquella mujer que impactó a Adán cuando la vio venir y dijo: este es hueso de mis huesos? Allá en el Edén, cuando el Señor le presenta a Eva, la vio con dignidad, la vio frente a frente, la vio cara a cara y dijo: este es hueso de mis huesos. En el hebreo la palabra hueso es lo mismo que la palabra ser. Lo que está diciendo: este es de mi mismo ser, es ser de mi ser. Es decir, es como yo, con dignidad. Así vio Adán a Eva y dijo: es hueso de mis huesos. ¿Cómo ahora esa mujer que había sido hueso de mis huesos, ahora parece que es una cosa que tiene que estar excluida, escondida, recatada, oculta, cerrada, que ni siquiera se le abre el camino para presentarte ante el Salvador y tiene que venir por atrás? ¿Cómo llegó a esa postura de ser ahora relegada y llegar escondiéndose, sin saber cómo presentarse ante el Salvador? Y en su mente decía: si tan solo, dice, si tocare tan solamente su manto, seré salva.
Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y cuando el Señor dice, ¿quién me tocó? Pues los discípulos voltean y a lo mejor ven a la mujer por ahí, que todavía estaba alejándose de la escena. No es nadie. Como decía Octavio Paz, ¿verdad? De las máscaras mexicanas, el ninguneo, ¿verdad? No es nadie, soy yo. Ha desaparecido. Cuando hablaba de la feminidad y de la hombría y cómo nos retrataba como mexicanos, y que decía, a lo mejor la mujer desearía menos respeto y que la dejaran un poco más libre, ¿verdad? Al menos en la iglesia, con la libertad de acercarse al Salvador y decir, aquí estoy, Señor, vengo a adorarte, vengo a postrarme delante de ti, vengo con toda esa franqueza a pedir misericordia, a venir en comunión, a vivir diferente. Y ella quedó sana de su azote, completamente. Fue transformada por el toque del Señor, aunque normalmente todo lo que una persona inmunda toca se contamina, aquí es al revés. La persona inmunda toca al Señor y el Señor no se contamina, sino que ella se purifica. Ella se sana. Ella es limpia. Y ahí está Jairo, ¿verdad? Se detiene el Señor y dice, ¿quién me ha tocado? Y la escena prácticamente está diciendo el Señor, háganse un lado, a ver, no me la empujen. ¿Por qué me la maltratan así? Y le hace su espacio. Y cuando hace su espacio, ahora sí que hace la mujer. Ya tiene el espacio. El Señor se detuvo. Y entonces ella, aunque los discípulos no lo entienden y dicen, pues Señor, todos te empujan, ¿cómo crees que alguien te tocó? Dice el 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¡Qué escena! El Señor le hace su espacio y entonces la mujer hace lo que habían hecho todos los hombres hasta aquí en el Evangelio de Marcos. Vino, se postró ante él y habló. Le contó toda la verdad. Es lo que quería. Habló. Es lo que hacían, pero ella no tenía un hombre que lo hiciera por ella. No tenía un varón. Y el Señor le responde, hija, como diciendo, tú no tienes un padre, yo soy tu padre. Yo soy tu varón. Yo soy tu Señor. Yo te represento. No necesitas a nadie más. Yo estoy aquí. El reino ha llegado y tú eres mi hija. Y ahí estaba Jairo, que hablaba por su hija, y el Señor le dice, esta mujer no tiene quien hable por ella. Y le está diciendo, ella es mi hija. Él tenía también que aprender sobre la pureza y la impureza y sobre la fe y la fe de esa mujer. Y le dice, hija, aquí estoy yo. ¿Sí? El padre de huérfanos, el defensor de viudas, el esposo de las viudas. ¿No tienes un hombre que hable por ti? Primero dice, háganse todos a un lado. ¿Por qué me la apretujan? Alguien me tocó. Y en ese espacio ella sale y habla. Adora. Se presenta cara a cara ante el Creador. Algunos dicen que en este momento Jairo debió de haber estado pensando, Señor, no pierdas el tiempo, esta pérdida de tiempo va a hacer que se muera mi hija. No creo. Esta era una lección para Jairo. No creo que estuviera haciendo eso. Él estaba viendo que alguien de su comunidad no tenía un padre y él, como el archisinagogo, debía de haber sido su padre.
Y el Señor dice, es mi hija. Hay que mostrar misericordia y conocer cómo está, qué necesita, y la restaura. Increíble, ¿no? Las aplicaciones son muchas para nosotros en nuestros días también, aquí en México, aquí en Monterrey, aquí en la Iglesia Bíblica Unidos en Cristo. También tenemos muchas hermanas y mujeres que también quieren con toda libertad adorar al Señor. Y que el Señor dice, déjalas que aprendan también del Señor, que adoren también al Señor, que hablen también al Señor, que oren a Él, que con toda libertad la comunión de la iglesia puedan ser edificadas y puedan vivir una vida libres de su azote, libres de cualquier carga. Que si no tienen un hombre que las hable por ellas, el Señor dice, yo soy tu hombre que habla por ti, tú eres mi hija. Ese es el reino del Señor, donde ya no hay varón ni mujer, sino que todos son iguales en Cristo Jesús y Él es el todo en todos. Donde no debe de haber esa discriminación ni tampoco estoy hablando del feminismo ni estas cosas, sino de lo que está hablando la Escritura, cómo debe ser nuestra relación como personas de dignidad, ¿verdad? De la imagen de Dios en nosotros y de lo que el Señor quiere hacer en nosotros, y que es necesario que nosotros podamos abrir también ese espacio. Y luego le dice el Señor, tu fe te ha salvado, ve en paz. Queda sana de tu azote. Ve en paz. Ya no eres inmunda. Tienes la paz del Señor. Ve en paz. Después de 12 años. Qué transformación, ¿no? Después de esconderse. Después de haber sufrido con muchos médicos. Después de ir de mal en peor. Ahora tiene la paz. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Vino la noticia que se esperaba, la pequeña murió, la pequeña que iba a entrar en su edad de mujer madura, que tienen esto en relación y están entrelazadas las dos historias, que apenas iba a entrar a la edad madura y muere, y le dicen, ya no molestes al maestro, pero el Señor inmediatamente cuando le escucha responde. Luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y acaba de verlo delante de sus ojos Jairo. La mujer tenía que creer, él también tenía que creer. La mujer con las hemorragias tenía que creer, él tenía que creer, el principal de la sinagoga. La mujer impura tenía que creer, él, el puro, tenía que creer. Es lo mismo, la fe. Y le da la misma lección y le dice, no temas, cree solamente. Es necesaria la fe. Y entonces lo acompaña. Pero dice que no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, porque era la costumbre de los lugares, era contratar personas, por decir, 2 violines que tocaran y algunas mujeres que lloraran, como una manera de rendir homenaje a la persona que falleció, ¿verdad? Pero tenemos también aquí una problemática, que también el que tocaba el cadáver de alguien, aunque sea de tu hijo o de tu hija, se convertía en inmundo. También tenemos aquí otra problemática, ¿verdad? Sobre todo para los que estaban en el templo, los que oficiaban como los sacerdotes, tenían que tener cuidado con eso, y aunque fueran sus hijos, no podían raparse, llorarlos, tocarlos, porque se volvían inmundos, ¿verdad?
Y entonces llegan a la casa. Ya no están ahora en la multitud, sino van a la casa. Y afuera de la casa, el Señor les dice: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre, a la madre de la niña y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Ahí está. Se burlan, pero él los echa a todos fuera. Y nada más va con sus 3 discípulos. El papá y la mamá hasta aquí aparece. El papá, la mamá y pues Jairo y la niña que estaba ahí muerta. Que él dijo: no está muerta, está dormida. Versículo 41, y aquí ocurre el milagro. Dice: y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita Kumi, que quiere decir, traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Aquí la frase griega dice que le tomó con fuerza a la niña. Y la palabra talita, aunque es niña, es una forma de decirlo con cariño. Y koum es como despertarla del sueño. Es como si Jesús se hubiera sentado junto a ella en la cama, la hubiera agarrado y le hubiera dicho: querida, es hora de levantarse. Preciosa, hora de levantarse. Y se levanta. Es como si yo fuera con mi niña y le dijera: Emi, hora de levantarse. Y se levanta. Aquí no hay tormentas, aquí no hay demonios, aquí no hay cerdos, aquí no hay aullidos, aquí no hay demostraciones portentosas y violentas. Aquí hay unas palabras de cariño. Cariño, levántate. Y se levantó. Parece muy sencillo, pero así venció a la muerte. Parece muy sencillo, pero está derrotando al imperio de la muerte. Que más adelante va a quedar muy claro cuando Él vaya a la cruz y sea sepultado y después del tercer día resucite y venza a la muerte. Pero aquí como que se echa un primer round con la muerte cara a cara. Y de una manera tan tranquila y cariñosa le dice: cariño, levántate. Y la niña se levanta, libre. Y se espantaron grandemente. Se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Y le da una comunidad cercana donde ella debiera de crecer y ser cuidada y desarrollada en su vida con dignidad. Ahí están sus padres y ahí está representado ahorita en forma incipiente la iglesia, donde ella debe ser tratada con dignidad, en su casa, en la iglesia, donde ella puede ir desarrollando una vida donde pueda presentarse delante del Señor con toda libertad. No tiene que esconderse, no tiene que estar apartada, no tiene que ser una maldición ser mujer, que para ese entonces las mujeres y los niños eran segregados. Ahorita no vamos a ver los niños, va a venir más adelante, que hasta lo va a poner en medio, y es otro capítulo, es para el Día del Niño, es otro capítulo el de los niños, pero aquí está el de las mujeres. No tiene que ser una maldición ser mujer. Ah, Señor, ¿por qué me hiciste mujer? Y el Señor, con todo cariño, a las 2 les habla, las restaura, les quita su azote, las regresa otra vez a la normalidad, a la dignidad, a la relación de comunión con Dios. Y debiera de ser también una buena relación entonces, tanto en el seno familiar como en el de la iglesia, que aquí están representados. Pero Él les mandó mucho, que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. ¿Qué tal? Que se le alimente, que se desarrolle, que viva su vida. No tiene que ser una carga difícil de llevar el ser mujer.
Ahora, no solamente nos está hablando de una historia pequeña o familiar, sino que con esta historia nos está dando, así como las parábolas, el panorama del reino. Lo que está haciendo aquí Marcos es que nos está dando el panorama del reino, y en su visión escatológica nos está diciendo que el Señor está aquí para restaurar nuevamente a su hija, a la hija de Sión. No sé si recuerdan, probablemente no, yo fantaseo pensando que lo van a recordar, ¿verdad? Hace 10 años cuando vimos al profeta Amós, pues no, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando? No, no recuerdan. Otra vez. ¿Por qué digo la palabra recuerdo? En aquella ocasión hablábamos de que el profeta estaba hablando de la cautividad de la nación de Israel, y hacía una endecha como si la nación de Israel fuera una doncella, una joven virgen que hubiera muerto y que estaba tirada en la calle y le lloraba. Y era una tragedia donde ellos estaban hablando de la cautividad, y era la tragedia de decir, no solamente murió joven, que esa es una, también murió virgen, ese es dos, o sea, murió sin haber conocido el amor, que serían los 12 años, ¿sí? Sino que además está tirada en la calle y no hay quien la sepulte, no hay quien le dé los honores fúnebres. Y así estaba representando al pueblo de Israel como la doncella de Dios que muere virgen y queda tirada en la calle y es pisoteada por los babilonios, ¿verdad? Llevada a la cautividad. Pues aquí el Señor está diciendo, cariño, levántate. Es el momento del reino. El pueblo del Señor es el momento del reino para que esa virgen resucite, regrese de la cautividad, no de la cautividad babilónica, la cautividad del pecado, la cautividad de Satanás, la cautividad de la muerte, la cautividad más extrema, alejada de Dios. La nación de Israel ahora tenía su regreso, su resurrección, para una vida ahora sí ya de madurez y plenitud, una vida con el Señor. Igual el de la mujer inmunda, en aquel entonces también, como hace 10 años, vimos al profeta Oseas y hablando de la cautividad como el momento de irla a purificar, porque se habían corrompido con tantos dioses, y decía, es como si fuera una esposa infiel que tiene que ir y purificarse y luego regresa. Y es el momento de decir aquí con el ejemplo de esta mujer, la nación de Israel es el momento de su purificación, y que vienen con el esposo que ya llegó, Cristo. El reino ya llegó. El momento en que la mujer es purificada y regresa, es perdonada, es recibida de pura gracia, es atraída nuevamente al gozo del Señor. Ha venido el reino. No solamente para los hombres, también para las mujeres, y ahí representado a Israel, la hija de Sión. Gózate, gózate, hija de Sión, porque ha llegado tu esposo, tu Señor, tu Rey. Canta, baila, danza, decían los profetas menores, hija de Sión, porque grande es en medio de ti el poderoso de Israel. Es una forma de verlo. Ahora nosotros lo vemos con la iglesia, y esta misma imagen se traslada luego al Apocalipsis, y se ve a la iglesia como una novia limpia, pura, virgen, habiendo sido purificada por el Señor para presentársela a sí mismo santa, gloriosa, sin mancha, sin arruga, y gozándose. Y dice Apocalipsis, gózate, porque han llegado las bodas del Cordero, y a su novia se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente, y el gozo del Señor está en ella. El reino ha llegado. Y aquí nos lo está mostrando con estas dos historias de mujeres. Como iglesia del Señor, tenemos que ser un lugar para la regeneración de la vida, un lugar para el buen trato de unos a otros, un lugar para la dignidad de las mujeres, para ser sensibles y misericordiosos, compasivos.
En nuestros hogares debieran de fortalecer también, ser buenos hogares donde las mujeres puedan desarrollarse. No de opresión. Y la iglesia debiera de ser un buen lugar donde también la mujer pueda crecer y que se le dé de comer y que camine, que sea libre. Y hermana, cuando en algún momento sientas que hay la dificultad y el azote muy grande y no haya manera, recuerda siempre esto del Señor cuando le dice hija, y que te dice yo soy el que está por ti, aquí estoy, hija. Y que cuando vengan dificultades también escuches esa palabra que le dice Talita, querida, yo estoy por ti. Ahí está el Señor, en una comunión restauradora, diferente, transformadora. Este pasaje creo que nos debe de llevar a una manera de revisar también el quehacer de la mujer en medio de la iglesia y del servicio de la iglesia también, y el trato hacia las mujeres con todo cuidado y respeto. Ha habido siempre mucho problema al respecto y yo sé que hay muchos malos ejemplos a través del tiempo y creo que en nuestros días hemos escuchado muchas malas historias de abusos en contra de la mujer. Ojalá y pudiéramos, como escuchábamos hace algunas semanas, de saludados unos a otros con ósculo santo y con todo respeto, dice, tratar a las mujeres mayores como madres, a las más jóvenes como hermanas, como nos decía nuestro pastor también hace algunas semanas en el saludarnos unos a otros. Una forma diferente y ser transformados por medio de la palabra del Señor en una cultura diferente. No conformarnos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Por otra parte, vemos la gran historia y la gran compasión del Señor hacia su iglesia. Su niña, su esposa, su novia, el objeto de su amor. Nos dice en nuestro pasaje de Juan capítulo 17 que estamos unidos en Cristo para que el mundo crea y que crea que Él nos ha amado. Es decir, que hemos sido el objeto de su amor. Él es ese Rey glorioso, potente, temible, majestuoso, pero a la vez compasivo, cercano, misericordioso, cariñoso. Ese es el nivel que está mostrando este Rey. No lo vamos a ver en ningún rey de la tierra, esto. Ni de antes ni de ahora, por más bueno que piensen de algún rey, un rey como este, que hasta va a su casa. Y luego ya les da la última indicación: no lo digan a nadie, pues porque todavía quedaba mucho porque les quedara claro. Aquí está algo del Evangelio. No fueran nada más a recibirlo como las partes bonitas de la vida, porque para que esto ocurriera iba a tener que pasar por la cruz. Esta es la parte grande y misteriosa que vio Isaías y que aquí poco a poco la va a revelar Marcos, de que este Mesías no solamente es un Mesías bueno y reinante, poderoso, sino que además es un Mesías sufriente que va a la cruz. Y esto parece contradictorio. ¿Cómo va a salvar? Cuando lo veo grande y poderoso me gusta, pero cuando veo que va a la cruz, no lo capto. Entonces, aquí es una parte, y si la desvinculamos de la parte de la cruz, nos podemos quedar con un concepto falso del Salvador y pensar solamente que van a venir las partes gloriosas, ¿sí? Y no va a ser así. No va a ser así. Va a venir la cruz. Y ahí, al dirigirse hacia la cruz, ahí va a haber salvación y vida, redención. Así que, si pudiéramos verlo a la luz de la cruz, esta mujer fue sanada de su azote por la cruz de Cristo.
porque Él llevó ahí nuestros pecados, nuestras enfermedades sobre su cuerpo en el madero. Y esta niña fue resucitada por la obra de Cristo en la cruz, donde Él venció a la muerte y resucitó para darnos vida en abundancia. ¿Sí? Entonces, ahorita lo estamos viendo a medias, pero después lo vamos a ver más claro, y al final creo que la lección más grande nos la va a dejar un centurión que le está escribiendo a Romanos, y el centurión en la cruz de Cristo dice: ese verdaderamente era el Hijo de Dios. No lo vamos a ver más adelante cuando ya lleguemos a aquellos capítulos, pero ahí va a estar la lección de poder ver al Hijo de Dios ahí en la cruz y decir: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Hay algunas ocasiones en que no sana y la hemorragia sigue y la niña no se levanta, y si nos quedamos con esto y pensamos y lo divulgamos así, estamos con un concepto a medias. Pero hay una promesa diferente cuando viene la cruz y la resurrección y una vida nueva, porque hay una primicia, hay un enfoque, hay una esperanza, hay algo por lo cual esto puede ser, pero no tal vez en todos los casos ahorita, pero lo será. Lo que sí en la iglesia debiera de manifestarse en su mayor parte, esa restauración y ese reino, aunque va a ser perfeccionado, que se vaya manifestando en una comunidad que crece en fe, en amor, en esperanza. Bueno, vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu grande amor para con nosotros, por tu misericordia. Y Señor, porque podemos ver claramente cómo en tu Hijo Jesucristo nosotros somos amados, aceptados, perdonados, restaurados. Somos hechos nuevas criaturas. Ayúdanos, Señor, a vivir como nuevas criaturas, como resucitados en Cristo, a que podamos vivir transformados por ti, por tu palabra, que tu Santo Espíritu nos guíe en todo y en nuestras relaciones interpersonales, que esta iglesia pueda ser una iglesia donde se desarrolle la vida de todos hacia la madurez, varones y mujeres, niños y adultos, que todos podamos ir juntos hacia la madurez, que todos podamos ser edificados, animados, fortalecidos. Señor, que nuestros hogares también puedan ser hogares de paz. Señor, ayúdanos a cada uno en lo particular. Y te pedimos, Señor, también por aquellos que sufren violencia de alguna manera, de algún tipo. Fortaléceles también en su fe. Por aquellos que sufren enfermedad en algún momento, que puedan también ser fortalecidos, Señor, en tu fe. Y ayúdanos, Señor, a orar unos por otros con fidelidad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien.